Vamos a hablar acerca de los desafíos, la propuesta, el trabajo que tienen los ministerios. Vamos a conocer ahora y vamos a hablar junto al ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Él asumía el cargo el día lunes 23 de enero con la posesión del gabinete ministerial. El cargo recae y asume este ministerio Eugenio Rojas, quien antes estaba en el nuevo Fondo Indígena también. Y es un gusto para nosotros poder presentarlo en el estudio del Último Round. Ministro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Saludar a todos nuestros hermanos y hermanas de Bolivia, a todos. Ministro, en una nueva faceta, en una nueva tarea como servidor público, y lo hemos visto en diferentes instancias, pero ahora en esto que es el desarrollo productivo, economía plural, a empezar a trabajar con los productores. ¿Cómo usted asume esta cartera de Estado? Primero, agradecer la confianza del presidente Evo Morales, ¿no? Porque es la decisión sobre todo del presidente, pero el presidente siempre cruza o consulta a sectores sociales, también gente que apoya al presidente. Siempre es bueno conocer Bolivia, ¿no? Bolivia es diversa en lo cultural, en lo político y en lo productivo, en lo económico, ¿no? Y así es nuestro estado. He tenido la oportunidad de conocer un poco más de cerca cuando era senador, ¿no? Las normas se discutían, ¿no? En su momento hemos aprobado varias normas productivas, sociales, ¿no? Eso te ayuda mucho más cuando discutes, analizas y conoces Bolivia. Cambias muy rápidamente. Yo, claro, como alcalde en su momento pensabas de tu municipio, ¿no? Pero cuando asumes como del Estado, como senador, conoces mucho más. Eso me ha permitido mucho más qué es Bolivia, ¿no? Y cómo debemos pensar y cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos y como autoridades en su momento. Estaba como viceministro de Desarrollo Rural, y mucho más y conocí el sector productivo, ¿no? Lo que es diverso Bolivia, ¿no? Aunque muy corto tiempo, ¿no? Y que en el Fondo Indígena también un poco conocemos los problemas y las necesidades, sobre todo de lo pequeño de los indígenas originales, ¿no? Y ahora me toca asumir este sector o el ministerio, ¿no? Fundamental en el tema de desarrollo, sobre todo en la producción, ¿no? Y viendo desde la Constitución Política del Estado, desde la economía plural, ¿no? Economía plural diverso, ¿no? Para pequeños, medianos, grandes, ¿no? Economía comunitaria, ¿no? El tema social comunitario, el sector cooperativo en distintos rubros, ¿no? Micros en lo urbano y en lo rural, los medianos, ¿no? Y los grandes productores, desde la transformación, ¿no? Una relación con la producción primaria en el sector agropecuario, pero también en la producción primaria por otros sectores para pequeños, micros productores o transformadores, ¿no? Y hay que ver la transformación y la industrialización y la comercialización interna y externa en el tema de la exportación, ¿no? En todos los ámbitos habría que trabajar, y ese es lo que es de manera general el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Ministro, por un lado, la pregunta va a referirme a las empresas públicas. En este tiempo se han ido consolidando muchas de ellas y están bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo. Hablamos, por ejemplo, de mapas, hace instantes de San Buenaventura, Quipus, Papelbol, Cartonbol, en fin. Hay una gran tarea en este aspecto porque ya están consolidadas, necesitan fortalecer en algunos de los casos, empezar a generar, están generando utilidades, la evaluación y el seguimiento, por un lado con las empresas públicas, pero también el trabajo ya con lo que nos decía, con los privados, desde los pequeños hasta la atención también de los medianos y grandes. Sí, el gobierno del presidente Morales tiene una política muy clara, ¿no? Fortalecer lo que antes ya no existía, o poco existía, o casi nada, el sector público, ¿no? Y en ese se ha tomado la decisión con la nacionalización. Mucho nos ha servido la nacionalización. Son recursos importantes para la inversión en el sector productivo a nivel estatal, como Estado. Si no hubiera sido la nacionalización, esos recursos no hubieran estado en las manos del Estado boliviano o del gobierno para asumir esta responsabilidad.
Ahora está fortalecido la economía pública del Estado a través de las empresas estatales. Tenemos compromisos o metas claras hasta 2020, ¿no? Dentro del Plan de Desarrollo Económico Social. Primero, articular, ¿no? Y es las empresas estatales, ¿no? O llamado complejos productivos, ¿no? Complejo de la miel, ¿no? O endulzantes, ¿no? Cuero, madera, para todos los sectores a nivel nacional, ¿no? Para tierras bajas, tierras altas, estos complejos productivos. Muchos ya están desarrolladas, están ya generando ingresos, ¿no? Ganancias, llamaremos así, palabras muy sencillas, ¿no? Estas empresas estatales, ¿no? Lácteos Bol, ¿no? Varias empresas de Lácteos Bol tenemos, sigue ahí que está trabajando, pero no simplemente eso, sino que también el fortalecer la producción primaria, ¿no? En el caso de la leche, antes no había leche o poco faltaba leche, ahora sobra leche, ¿no? Pero eso nos hace pensar cómo podemos más industrializar la leche, claro, para exportar, ¿no? Ese es el desafío del Ministerio de Desarrollo Productivo. Entonces, primero es que desarrollemos las empresas públicas del Estado en el marco de la Agenda Patriótica hasta 2025 y también en Plan de Desarrollo Económico Social, ¿no? Esas son las tareas fundamentales, ¿no? Pero sin abandonar la producción del sector privado. Privado veremos como grandes, ¿no? Medianos, los pequeños, ¿no? O los artesanos. Los artesanos mucho más habría que fortalecer, ¿no? Es mucho, es el mano de obra que genera empleo, ¿no? Y mucho más valorada. Y ahí no hay que abandonar también, ¿no? Entonces el sector público, las empresas públicas del Estado está ahí, los pequeños productores, los MIPES, los medianos, los grandes, todo este aparato hay que trabajar en el marco siempre del Plan de Desarrollo Económico y Social. No podemos enmarcar, por supuesto podemos mejorar, ¿no? Y también pues cada ministerio tiene su plan sectorial, ¿no? Y sale un ministro, no puede cambiar el ministro, puede algunas modificaciones podría ser el plan sectorial. O el POA, anualmente se trabaja, ¿no? La exministra Verónica Ramos ha trabajado y si es necesario adecuar o modificar, se trabaja, ¿no? No debe haber interrupción, ¿no? No podemos paralizar un ministerio, ni un día, ni una hora. Tiene que continuar con todos los procesos lo que está planificado. Pueden cambiar algunas personas, ¿no? Pero no debe pararse el aparato estatal, sobre todo el aparato productivo, que es responsabilidad del Estado. Ministro, tenemos preguntas también desde Santa Cruz. Sandra Elías, adelante, estamos junto al Ministro de Desarrollo Productivo de los Estudios. Muchísimas gracias, Gabriela. Ministro, muy buenas noches. Felicidades además por este cargo. Hay mucha expectativa con relación a este ministerio. Yo quería consultarle con relación a esta idea que hemos tenido siempre en Bolivia de que producimos muy poco, es decir, de que somos un país que siempre ha importado productos, un país que consume cosas del exterior. Yo quisiera preguntarle cómo estamos ahora como país. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que seguimos siendo un país que consume cosas del exterior? ¿Hemos aprendido a consumir lo nuestro? ¿Tenemos suficiente producción en todos los ámbitos? Usted hablaba de la producción primaria, de la más elaborada, ¿no es cierto? ¿Tenemos suficientes productos como para abastecer el mercado boliviano y, por supuesto, para pensar en exportar también estos productos? ¿Cuál es la actualidad de nuestro país en ese sentido? Con respecto a hace 10 o más de 10 años, somos un Estado ya fuerte económicamente, ¿no? Y habría que fortalecer, ¿no? Mucho más allá de hidrocarburos, ¿no? Minería, ¿no? Hay que diversificar, es el gran desafío. El tema energético está trabajando el presidente con otros ministerios. El sector de la producción, ¿no? Sea agropecuaria o en la industria, ¿no? Hay que fortalecer. Esa es la diversificación de un Estado, ¿no? Estamos mejores. Ahí sí hay que trabajar todavía, no está concluido todo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar todavía otros temas, ¿no? Tenemos materia prima, ¿no? En la producción primaria, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando hace un momento de la leche, ¿no? Antes poco se consumía leche y sobre todo se producía muy poco, ¿no? Hoy hay una producción mucho más y ese es un desafío, cómo podemos industrializar y exportar la leche. No simplemente la leche, ¿no? La carne, ¿no?
Y eso es la responsabilidad de este ministerio, cómo podemos desarrollar y que nuestra carne es muy buena, ¿no?, con respecto a otras carnes de otros países, ¿no? Ahí tenemos que desarrollar con este ministerio, ¿no?, políticas de exportación, ¿no?, normativas que permitan más fácilmente que exporte el sector productivo, ¿no?, y la industrialización, por supuesto, ¿no?, y la transformación en otros casos, ¿no? Tenemos almacenado, nunca se ha pensado antes en los silos, almacenar nuestros productos, arroz, trigo, ¿no?, maíz, ¿no?, y muchas veces nos falta, pero también podemos importar, pero tenemos que pensar en almacenar. Y ese almacenamiento en los silos nos permite exportar, ¿no? Se exportará algún momento y otros productos, ¿no? El pollo tenemos suficiente, ¿no? El tema para consumo, el maíz, ¿no?, algún momento cae por estos temas de desastres naturales, ¿no? Y los complejos productivos que se están desarrollando poco en poco, y mucho más habría que fortalecer, diversificar en tema de exportación, pero también producir. Sobre todo es mejorar el consumo nacional. Nosotros mismos tenemos que consumir lo que nosotros producimos, ¿no? La importación será poco, ¿no? Y ese es el gran desafío, cómo producir para que nosotros consumamos, ¿no? Hasta ahí. Y ese es lo primero. Y posteriormente tenemos que pensar en exportar, ¿no?, pero transformado, no como materia prima, regalar, ¿no?, como materia prima, sino que tenemos que ya industrializar. Tenemos potencialidades y esas potencialidades, ¿no?, hay que aprovecharlas y producir, ¿no?, y transformar o industrializar. Ese es el gran desafío de este ministerio, transformar o industrializar y cubrir el mercado, generar el mercado interno, ¿no?, y también exportar, ¿no? Tenemos que abrirnos a los mercados internacionales con nuevas alternativas, ¿no?, con nuevos productos, ¿no? Tenemos potencialidades, ¿no? El tema de la quinoa, pero no es la única quinoa, tenemos muchos productos que llamamos altamente nutritivos. Estos proyectos hay que transformar y exportar, o mejor industrializar. Es más fácil en el mercado externo cuando es un producto industrializado. Ese es el gran desafío de este ministerio, pero sin abandonar el sector exportador o el sector que produce mucho más, ¿no?, y los grandes, el sector productivo mucho más grande, tenemos que apoyar, trabajar, dar las condiciones también, ¿no?, y es la política, condiciones o normativas, ¿no?, apoyos en la tecnología, a todos los sectores para que mejoremos el tema de la productividad también, ¿no? Ese es el gran desafío, ¿no? Ministro, vamos a pasar la pregunta también ahora a Juan Luis Gutiérrez. Él está en Cochabamba. Juan Luis, estamos con el ministro Eugenio Rojas en La Paz. Ministro Rojas, muy buenas noches. Juan Luis Gutiérrez desde Cochabamba lo saluda. Me gustaría plantearle dos preguntas, ministro. Una que se le había planteado también al ministro saliente, César Cocarico, relacionado a una declaración que hizo el presidente Evo Morales en algún momento de la posibilidad de crear huertos urbanos, del momento en el que podamos también cosechar y cultivar en nuestras ciudades, recuperando esta tradición agraria que está en todas las regiones del país. Me gustaría preguntarle qué posibilidades usted ve de que en esta gestión se puedan desarrollar este tipo de políticas relacionadas a los huertos urbanos o la agroecología. Y por otro lado, me gustaría preguntarle cómo se piensa afrontar el tema de la sequía durante este año. El tema de la agricultura urbana, periurbana, el Ministerio de Desarrollo Productivo ya ha trabajado en varios municipios, en los varios periurbanos, ¿no?, la producción en carpas solares. Promedio tienen un ingreso de alrededor de 10.000 bolivianos, dedicándose 1 hora al día en la producción de un huerto, ¿no?, carpas solares, ¿no? Un día, mejor dicho, en un día, 1 horita trabajan, ¿no? Puede ser el hijo, la esposa, el abuelo, pone agüita, abona, ¿no?, cosechando. Esa es una forma de aportar al consumo nacional y a la canasta familiar de los centros urbanos, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Productivo ya ha tomado esta decisión desde el año pasado. Casi no invertimos mucho, sino es con la cooperación de los gobiernos municipales,
En muchos de los casos estamos produciendo. Es muy bueno, un buen resultado, ¿no? Y te dedicas una horita al día, o alguien se dedica del miembro de la familia, y tiene para consumo y para vender. El caso de tomate, el tomate es baja, sube, o a veces cuando baja es un poco, hay más producción, cuando sube poca producción, ¿no? Porque tomate es consumo nacional, los 12 meses del año consumimos, ¿no? Es muy sensible para exportar o para comercializar, entonces es mejor producir en la región. Yo creo que hay que trabajar mucho más, ¿no? El caso de tomate es un ejemplo, y otros productos que consumimos diario, ¿no? Estos productos ya en gran escala, ¿no? En carpas solares mucho más gigantes, con una tecnología muy adecuada. Y eso, por un lado, corresponde al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ¿no? Pero nosotros, como es desarrollo rural, tiene que atender el tema rural. Nosotros, como no hay un rural ni urbano, sino para todos, entonces aprovechamos ese momento de la producción con los hermanos y hermanas en periurbanos que tienen espacio de 20 metros cuadrados, 10 metros o mucho más amplio, mejor, ¿no? Para producir, ¿no? Y eso nos sirve para el consumo de la familia y también para vender en esa zona, en ese barrio. Ministro, queremos agradecerle por habernos acompañado, y simplemente una consulta así muy personal. Es un gran desafío, obviamente, estar ahora en esta cartera de Estado, en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Nos hablaba de todas las proyecciones y nos imaginamos que dar continuidad de aquello que nos mencionaba, por ejemplo, la Agenda 2025, es pues y el Plan de Desarrollo 2016-2020, es lo que va a ir conduciendo también la gestión a través del Ministerio de Desarrollo Productivo. Sí, es un trabajo coordinado, ¿no? No tenemos que, es importante porque este ministerio no puede ser, tenemos que coordinar para mejorar el tema de la producción, el tema de la productividad, el tema de agua con el Ministerio de Medio Ambiente, Agua, que corresponde, ¿no? Para que nuestros complejos productivos, la materia prima o la producción primaria no falte, ¿no? Ahí tenemos la miel, promiel y otros, ¿no? Que vamos a tener esa industria. Entonces tenemos que, no podemos importar para industrializar o de otros países. Nosotros mismos tenemos que producir, que nuestras fábricas, ¿no? Produzcan, generen con valor agregado, ¿no? Ese es el trabajo. Tenemos que articular, mejorar la producción primaria con el Ministerio de Desarrollo Rural, ¿no? Y con otros ministerios, ¿no? Que son importantes, las universidades, ¿no? Tiene que sumarse el tema de mejorar el tema de la productividad, ¿no? Y ese es el gran desafío, ¿no? Y otros ministerios importantes, no solo se desarrolla el Ministerio de Educación, nos ayudará mucho en la formación de nuestros jóvenes o de nuestros niños para que produzcan, ¿no? Tenemos que ser un país productivo, ¿no? Ese es el gran desafío, y siempre tenemos que acordar juntos, ¿no? Este tema de tener reuniones, sesiones, talleres, o concertar con todos los productores, ¿no? Sean pequeños, medianos, grandes, ¿no? Porque ellos son los que conocen, los que saben y sienten las necesidades y sugieren que debe ser así. Yo creo que eso va a ser un espacio de debate para discutir algunas normativas y algunas políticas que tenemos que trabajar. Gracias por habernos acompañado, ministro. No, muchas gracias por la invitación. Cuando guste, pues siempre bienvenido. Esto es Avia la Televisión. Hemos estado junto al ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, en los estudios.